el mensaje indicado, preciso, porque algo me decía en mi corazón que sobre este tema debería de hablar. Nunca me lo hubiera imaginado. El miércoles dijimos que el cristianismo es un estilo de vida, que Dios va transformando a la persona a la imagen de su Hijo por medio de la fe. Es decir, al leer la palabra, tú escuchas la voz de Dios, entiendes el mensaje y lo aplicas en tu vida. Mira lo que dice Romanos 1:17 en la versión Dios habla hoy. Me encantó esta versión, aunque he leído mucho este pasaje. Dice así: pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por la fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá. De principio a fin es por la fe. No le tienes que agregar, no le tienes que aumentar, no le tienes que quitar, no le tienes que perfeccionar. De principio a fin es por la fe. Así que Pablo enfatiza que esta norma de vida se da en el Evangelio. Pablo no habla de todas las religiones. Pablo habla de la fe en el Evangelio. Y como es por la fe que es posible que Dios nos declare justos, así de sencillo, por creer en Jesucristo y tenerlo como Señor y Salvador en nuestro corazón, Dios nos declara justos por la gracia y la obra de su Hijo. Así de sencillo, así de fácil. Pero qué difícil es experimentarlo. Si en su justicia Dios nos ha perdonado, esa justicia nos debe llevar a perdonar a nuestros semejantes. El miércoles también vimos este ejemplo tan especial, como Pablo apela al cristianismo de dos mujeres para su reconciliación. Filipenses 4:2 en la Nueva Traducción Viviente. Dice Pablo: ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. El Dios que nos mueve a alabarlo en nuestras reuniones públicas es el mismo Dios que nos debe de mover a alabarlo en nuestras situaciones personales por la obediencia a su voluntad. De lo contrario, se repetirá la situación que Dios describe por medio de Isaías en el capítulo 29, versículo 13, que dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Mis amados hermanos, en muchos lugares hemos dejado a un lado el cristianismo práctico que se mueve por el corazón y todo lo que queremos hacer es por medio de la boca y de los labios. Por eso hay una tremenda advertencia para la iglesia en Colosenses 2:8, también en la Nueva Traducción Viviente. Ojo, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo, y no de Cristo. Así que, mis queridos hermanos, una de las luchas más importantes que enfrentamos los cristianos se da a nivel de la filosofía y disparates elocuentes. Esta lucha se encuentra en diferentes niveles de ideas humanistas, desvirtuando el verdadero evangelio de Cristo. Los primeros cristianos se enfocaron en mostrar la superioridad de la fe cristiana
sobre otros sistemas religiosos y en diferenciar el Evangelio de las enseñanzas heréticas. El problema hoy en día es que estas ideologías contrarias a la fe se dan dentro de iglesias llamadas cristianas. Lo triste es que adoptamos todo lo que escuchamos sin discernir si es bíblico o no. Y créanme cuando les digo que tengo una gran preocupación, ya que por los extraordinarios medios de comunicación actuales, estas ideas se dispersan como fuego en pasto seco y se van presentando como lo normal, como lo cotidiano, y de modo que nosotros los creyentes aceptamos los nuevos valores o modelos de pensamiento sin diferenciar lo contrario que son del Evangelio. Y si a esto le agregamos que nuestra naturaleza caída no nos ayuda mucho, sino que aumenta los problemas a esta situación, por lo que Pablo nos advierte en Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Sinceramente, amados hermanos, creo que debemos de ser muy cuidadosos con lo que escuchamos. Observa cómo Pablo se refiere a personas que han conocido a Dios. No son personas que no conocen de Dios, son personas que han conocido a Dios, pero que no lo tratan como Dios. Una de estas ideas es que ya no necesitan orar para sujetarse a su voluntad. No viven agradecidos. Ellos deciden lo que pasa por medio de la boca y los labios. Se envanecen en sus razonamientos necios. El pecado que hizo caer a Lucero, hijo de la mañana, se envaneció en sus pensamientos necios. Su corazón vive en tinieblas, pero no se dan cuenta. Sin duda, Pablo está describiendo una situación del primer siglo, pero no parece ser la descripción de una postura humanista que en la actualidad ha invadido a la iglesia. Si conocemos a Dios, debemos evitar a toda costa caer en este peligroso error. Pablo añade en Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Qué triste, ¿no les parece? Que en lugar de darle toda la honra a Dios, porque Él es bendito por todos los siglos, le damos la honra a objetos y a cosas que no tienen ningún valor. Este fue el principal problema de Israel, su idolatría. Y ese es nuestro máximo problema hoy en día. Porque cambiamos muy fácil la verdad de Dios por mentiras. Deberíamos poner más atención a la Biblia como nuestra única regla de fe y conducta. No lo que oímos en internet, que lo adoptamos, o por las transmisiones, y lo adoptamos y lo traemos a nuestra vida como si fuera una verdad bíblica. Porque Dios aborrece la idolatría.
porque para él es difamatoria, porque hace declaraciones falsas sobre su naturaleza y su carácter. La idolatría hace que las cosas que son verdaderas de Dios parezcan una falsedad, una mentira, que Dios no es digno de confianza. Hace a Dios a imagen del hombre, disminuyéndolo y quitándole su santidad, su gloria. A lo mejor tú estás pensando en estos momentos, es que yo no soy idólatra. Yo te quiero preguntar, ¿estás seguro? ¿Estás absolutamente seguro? Sí, hermano, yo no tengo ninguna imagen. El problema no son las imágenes. El problema es lo que se ha anidado en nuestra mente y corazón como algo real que no es bíblico. Por ejemplo, déjame preguntarte, ¿has dicho alguna vez una de estas frases? Te cubro con la sangre de Cristo. Te unjo con la sangre de Cristo. Derramo la sangre de Cristo sobre tu casa, sobre tu auto, sobre tu negocio, sobre tu familia. Protejo tu cuerpo o partes de tu cuerpo con la sangre de Cristo. O tal vez has orado por tus hijos diciendo, oh mi Dios, cúbrelos con tu sangre preciosa ante accidentes, enfermedades, abusos, atracos y peleas. ¡Qué bonito suena! ¡Qué espiritual y qué mentira! ¡Y qué mentira! La sangre preciosa de Cristo no es un amuleto. La sangre de Jesús era sangre humana. Por eso se hizo hombre, para tener sangre humana. No tiene sustancias mágicas o no tiene poderes especiales. Te invito a que busques en una concordancia y escribas sangre, sangre de Cristo o solamente sangre y su sangre siempre. ¿Cuándo? Siempre, siempre, siempre está en relación con perdón de pecados, limpieza de conciencia, acercarnos a Dios, pactos de la promesa, reconciliación, el nuevo pacto, justificación, redención y santificación. Nunca se utiliza para ungir a las personas, para protegerlas como una sustancia mágica. Ahí te va la sangre de Cristo y no te va a pasar nada ni a ti ni a tus hijos. Eso se acerca más a la brujería que al cristianismo, porque en el lenguaje bíblico la sangre significa la vida de la persona. Levítico 17:14 nos dice claramente, porque la vida de toda carne es su sangre. Debemos entender el simbolismo declarado, por ejemplo, en Apocalipsis 1:5, que nos dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre. Hermanos, si este pasaje fuera literal, hace cientos de años que ya no tendríamos forma de obtener sangre de Jesús para limpiar nuestros pecados. ¿Cómo debemos entender este pasaje? Muy bien, busquemos otra versión. En la versión de la Biblia, la palabra hispanoamericana nos dice en Apocalipsis 1:5. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los resucitados y el dominador de todos los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha liberado con su muerte de nuestros pecados. Aquí Juan está poniendo el énfasis en la muerte sustitutiva de Cristo como de un cordero sin mancha que con su vida o su sangre pagó nuestros pecados. Como Dios, Jesús no podía morir por nosotros, pero al hacerse semejante a nosotros, Él, como hombre perfecto, se dio a sí mismo por nosotros. Mira qué precioso y claramente Hebreos 2:14 en la Nueva Traducción Viviente lo explica. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos,
hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Así que cuando hablamos de derramar su sangre, un sinónimo es morir, morir. Pero ¿verdad que nos cuesta mucho trabajo pensar que la sangre de Cristo no tiene poderes extraordinarios, poderes mágicos de protección? En Brujas, no estoy hablando de las brujas, estoy hablando de un lugar en Bélgica donde hay una iglesia ¿cómo se le llama? Ay, se me fue el nombre de esta época medieval, gracias. Hay una iglesia medieval donde aseguran que en una urna preciosa de oro tienen 3 gotas de la sangre de Cristo. Por simple lógica, mis amados hermanos, si conocemos un poquito de historia, todos sabemos que esto es imposible. Pero le piden a estas gotas como si tuvieran ojos, oídos y boca. Y por su idolatría han caído en un disparate, dándole gloria al elemento antes que al Creador. Por favor, espérame tantito, no te enojes conmigo, pero dame un solo pasaje bíblico donde diga que podemos ungir, proteger, cuidar a las personas con la sangre de Cristo. Es muy fácil. Entras a Bible Gateway y le pones ahí, ungiendo con la sangre de Cristo. ¿Me dejas decirte algo? No lo vas a encontrar. No hay. No existe. ¿Sabes por qué? Porque no está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, no lo aceptes. Te están engañando. Te han emocionado con mentiras para hacerte creer que tú tienes poder y que puedes usar la sangre de Jesús para proteger lo que se te ocurra. Tu casa, tus carros, tu dinero. Para eso derramó Jesús su sangre. ¿Nunca lo has escuchado? Pues qué afortunado eres, porque cómo lastima que usen la sangre preciosa de Jesús de esta manera. Así que te voy a dar un consejo. Quita esta blasfemia de tu vida y dale honra al único que es digno de honra, gloria y alabanza. Ruego a Dios que me dé yo a entender, mis amados hermanos, la sangre de Jesús en la cruz era humana, pero en su gracia divina nos dio salvación eterna. Y aquí está su gran poder. Este es el gran poder de la sangre de Cristo, que con un solo sacrificio nos hizo perfectos. Perfectos. Preciosa sangre de nuestro Señor. Desafortunadamente, no es lo único que hemos desvirtuado. ¿Sigues pensando que no eres idólatra? Bueno, déjame decirte que Jesús hizo una promesa en Juan 14:14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Saben qué hemos hecho con esta promesa? La hemos convertido, la frase en el nombre de Jesús, la hemos convertido en una frase mágica. Sin darnos cuenta, la usamos como si estuviéramos haciendo un acto de magia diciendo: abracadabra, ábrete sésamo, chimpetes chámpatas. Déjame decirte esto y espero que pongas mucha atención. Por favor, no termines aquí la videoconferencia. Espérame al final, déjame explicártelo. En el nombre de Jesús no es una palabra mágica.
No lo es. La palabra no es una palabra mágica. Y no hay nada en especial en el orden de las letras que componen el nombre de Jesús. No hay nada mágico. De ser así, todos los que se llaman Jesús tendrían en su nombre el mismo poder. Mira, Lucas nos cuenta una historia muy interesante en Hechos 19:13. Pero algunos de los judíos exorcistas, cuidado, no son cristianos, son exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, o lo que es lo mismo, en el nombre de Jesús. En lugar de salir corriendo, el espíritu malo les dijo en Hechos 19:15. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son? Estaban usando el nombre de Jesús, pero ni aun el demonio o el espíritu malo los conocía. Así que no les funcionó, porque no había un poder mágico en el nombre de Jesús. Pero si tú tienes una relación personal de amor con Cristo, Él te autoriza a que hagas tus peticiones al Padre en su representación o en su nombre, porque el poder de su nombre emana de Jesucristo mismo. Sin Jesús, el nombre Jesús no significa nada, pero en Jesús, el nombre Jesús, por quien es Él, el humillarse a sí mismo y hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ante Él todos doblaremos las rodillas. Para evitar la idolatría a la palabra Jesús, déjenme mostrarles Filipenses 2:9 en la Nueva Traducción Actual. Nos dice: para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Me faltó una parte en donde nos dice que es en Cristo Jesús como persona de donde emana el poder de ante su nombre todos nos humillaremos. No podemos separar el nombre de la persona, pero por el paradigma de muchos años nos cuesta trabajo entender que solo con decir el nombre Jesús no se puede esperar un poder especial, un resultado o una mejor respuesta de Dios, separado de la persona del Hijo amado. Así que después de todo esto, espero sinceramente que sigas sosteniendo que no eres un idólatra, sino que eres un creyente ferviente. Déjame concluir diciendo que es obligación de cada creyente investigar por cuenta propia lo que la Biblia enseña y así evitar ser presa de filosofías huecas y disparates elocuentes que abundan en la iglesia contemporánea. Solamente conociendo y viviendo en la verdad del Evangelio es que podremos estar preparados para evitar que las falsas enseñanzas afecten a la iglesia. ¿Qué tal si le pedimos a Dios que libre de la sutil idolatría y nos muestre sus caminos para solo darle a Él la gloria que se merece?